Bueno, por ahí hay algunos hermanos que no me conocen mucho, porque tampoco soy tan extrovertido cuando estoy con poquita gente, pero tengo la costumbre de dar discursos, disertaciones, cursos inclusive por la profesión que tengo, y cada vez que uno prepara un curso, sobre todo cuando tiene que hablarle a gente que tiene más experiencia o que lleva más tiempo en el tema que uno va a preparar, se hace medio complicado, se hace difícil. Cuando el hermano Guillermo me planteó y me preguntó, me dijo, ¿te animás a dar la palabra en la reunión de hombres, de varones? Saben que no me preocupé, no tuve preocupación, porque siento que si yo le entrego a Dios este momento y me transformo en un simple instrumento, va a ser Él el que va a orar y va a poner las palabras necesarias para que cada uno de ustedes las reciba de la manera que sea correcta, ¿no? Pero sí me ocupé, no me preocupé, pero sí me ocupé. Y en esa ocupación traté de buscar la información o la forma de poder dar esta palabra. Molesté a algunos pastores, molesté a algunos líderes, me puse a escuchar algunas prédicas, inclusive estuve revisando mucho en el canal de YouTube que tiene la iglesia, las prédicas que se han dado para atrás, y no tenía un tema definido en sí. Lo que sí me hacía mucho ruido que en cada una de las informaciones que yo buscaba había una palabra que era recurrente y que puede llegar a sonar en un principio un poco enfrentativa, ¿no? Que es la palabra obediencia. Se van a reír los que sí me conocen porque yo he vivido una vida en obediencia y de hecho decidí darle un fin a esa vida de obediencia hace un año atrás, un año y medio, cuando ingresé justamente a la iglesia, porque en cierta manera estaba cansado de ser obediente. Yo soy policía retirado, mi papá es policía retirado, mi abuelo es policía retirado, mis tíos son policías retirados, todos pertenecemos a la fuerza y nuestra vida siempre fue basada en la obediencia. Y cuando me ocupaba de esto, dije, hablar de la obediencia, ¿será que tengo que hablar justamente yo de la obediencia? Y sentí que sí, que tenía que hablar de la obediencia, porque como les comentaba, yo viví un tipo de obediencia que no es la que Dios quiere que nosotros conozcamos. Entonces sentí la necesidad de tratar de hacer una diferenciación entre la obediencia que yo viví hasta hace un tiempo atrás y la obediencia que estoy viviendo ahora. Yo trabajé 24 años en la policía y durante mis primeros 15 años trabajé en Neuquén Capital, donde conocí a mi señora, tuve mis hijos más grandes. Tuve la bendición de poder comprarme un terrenito y con mi señora con mucho esfuerzo tratamos de poner una casa prefabricada y a los 6 meses que logramos tener nuestra casa, la jefatura me manda a trabajar a Rincón de los Sauces, con todo lo que eso implica, porque yo tenía que viajar, mi familia seguía viviendo en Neuquén, hubo un desarraigo, inclusive un tiempo de distanciamiento muy grande entre mi familia y yo, hasta que logramos que mi familia pudiera ir a Rincón de los Sauces. Y bueno, dijimos, bueno, acá ya nos vamos a asentar, por gracia de Dios recibimos una casa del Estado, que la estamos pagando, pero recibimos una casa del Estado. Los chicos se habían empezado a acostumbrar nuevamente, tenían un ritmo de vida bastante lindo, muchas amistades, y de golpe porrazo la jefatura me dice, tenés que ir a trabajar a Luminé. Y yo tenía que obedecer, porque era mi trabajo, una de mis funciones es obedecer las órdenes que me impartían por su misión, más que nada, porque no me podían gustar o no me gustaron muchas de esas órdenes, pero debía obedecerlas. Y llegué acá a Luminé y conocí a los hermanos, conocí a Guille, conocí a Juan, y primero que fueron los que me llevaron a la cautiva y los que me trajeron a las primeras reuniones, porque me trajeron, no fue que yo haya venido, sino que ellos me trajeron, y cuando entré acá mi vida cambió al 100%. Yo llegué con un corazón endurecido, no sabía lo que era un sentimiento, no sabía lo que era sentir. No sé si a ustedes les habrá pasado que por ahí viene alguien y los abraza o los quiere hablar y vos decís, ¿y este qué quiere? ¿De dónde viene el cachetazo? Entonces vivía siempre con un corazón endurecido, y no me lo van a creer quizás, pero
En el primer encuentro me acuerdo que estaba sentado donde está sentado Víctor ahora, que teníamos que respetar el lugar que tomábamos desde el inicio, y empecé a llorar a las 10 de la noche del viernes y terminé de llorar a las 3, 4 de la tarde que terminó la reunión del domingo. En mi vida había llorado tanto, se me paspó la nariz, se me pasparon los ojos, todo. Y llegué acá obedeciendo, sometiéndome a órdenes, ¿no? Órdenes que no me gustaban, en una obediencia dura, rígida, en donde uno no tiene muchas opciones como para poder elegir. Cuando conocí el amor de papá, cuando conocí que empecé a entender desde qué punto de vista tenía que empezar a ver a la iglesia, tenía que empezar a ver a mi vida, tenía que empezar a ver sobre todas las cosas a Dios y a sentirlo, a sentir que es nuestro Padre, que todo lo que hace lo hace por amor, y como todo Padre amoroso lo único que quiere es que nos vaya bien. Entendí que la obediencia de amor que yo tenía que empezar a practicar era totalmente distinta a la obediencia que venía teniendo hasta el día que llegué a la iglesia. Por eso decidí ponerle, entre comillas, un título a la palabra que sería la importancia de la obediencia. Tratando de analizar el tema y buscando un paralelo entre una obediencia y otra, se me ocurrió poner en la Biblia la palabra obediencia, a ver qué salía, porque ya la había buscado en el diccionario y era someterse a diferentes órdenes bajo un régimen verticalista, pero quería saber qué es lo que pensaba Dios, o qué es lo que quería transmitirme Dios, o qué quería enseñarme Dios a través de su palabra, con la palabra obediencia. Y no sé si ustedes lo han probado, pruébenlo. Si ponen la palabra obediencia en la aplicación de la Biblia, hay una infinidad, pero infinidad de versículos en la Biblia que hablan sobre obediencia. Y si no hablan y no está la palabra obediencia, implican un montón de acciones que son de obedecer. Entonces dije, la obediencia para Dios debe ser algo importante. Y quizás yo no le estaba dando la importancia que realmente se merecía. Y busqué un montón de versículos, porque de verdad les digo, hay muchísimos versículos que hablan de la palabra tácitamente obediencia, o también hay un montón de versículos que dicen cuáles son las consecuencias para bien de obedecer, ¿sí? Lo que más me llamó la atención fue en Primeras de Samuel 15:22, que dice: pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas cremadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces, no dudé mucho más en preparar otra palabra, o por lo menos saber de qué iba a hablar. Si a lo que más le agrada al Señor es que nosotros lo obedezcamos. Y trazando este paralelo, dije, tengo que empezar a replantearme la necesidad de saber cuál es la obediencia que a Dios le agrada, porque quizás esa obediencia que yo traía arrastrada me generaba en algún momento hasta un poco de enfrentamiento, y quizás tomaba el hecho de venir a una reunión, o de ir a la célula, o de congregarme, o de pasar mucho tiempo más con mis hermanos como algo obediente pero obligado, y en realidad no puede ser obligado. Si Dios es un Dios de amor, y Él está diciendo que, la Biblia me está diciendo que lo que mejor o lo que más le agrada es la obediencia, me replanteé una vez más qué es lo que es obedecer. Y entendí que hasta que yo conocí el amor de Dios, estaba en oscuridad, estaba en una esclavitud que no podía llegar a sentir, o no podía llegar a ver esto que hoy veo. Y que hoy, gracias a la misericordia y al amor de mi papá, tengo luz. En aquella entonces, cuando obedecía, me decían, andá y parate allá, en un ámbito de oscuridad, pero no me proponían que me iban a cuidar, no me proponían que iba a estar todo bien. Me decía, parate y parate ahí, lo que venga después será problema tuyo, que en realidad no era problema mío. Dios me estaba cuidando, porque por algo me trajo hasta acá y llegué hasta acá, ¿no? Pero en ese lugar de oscuridad, donde yo no podía ver una salida, era difícil y había que obedecer. En cambio, hoy en día, en el lugar de luz,
donde Dios, gracias a su misericordia, me trajo. Por más que surja algún inconveniente, aún obedeciendo lo que transmite la palabra, lo que transmite su mensaje, lo que transmite el amor, habiendo luz siempre hay una salida. Y siempre Dios tiene algo mucho mejor, más allá de lo que nos está proponiendo. Entonces, ¿cómo no obedecer? Si pude obedecer antes, que me las tenía que arreglar entre comillas solo y vivía en oscuridad y no encontraba la salida, ¿cómo no voy a obedecer ahora sabiendo que detrás de cada acto de obediencia hay una recompensa de amor, hay una recompensa de paz, hay una recompensa de misericordia? ¿Cómo no voy a obedecer con todo lo maravilloso que Dios me ha traído en este poco tiempo que llevo acá dentro de la iglesia? Me sanó a mis hijos que estaban conmigo, me trajo un hijo que tenía lejos, lo trajo a vivir conmigo, me da la posibilidad de poder compartir con ustedes todo esto que siento, que antes no lo sentía directamente, entonces muchísimo menos lo iba a poder compartir. Y me llamó poderosamente la atención, seguramente los que llevan más tiempo que yo en la iglesia lo han leído muchísimas veces, el versículo de Lucas 5, del 1 al 11. Se los voy a leer, dice así: Cierto día, mientras Jesús predicaba en las orillas del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y automáticamente pensaba qué maravilloso que es mi Padre conmigo, porque hay muchísima multitud, hay muchísima gente dando vuelta. Pero en el segundo versículo dice: Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaba sus redes. Yo digo, habiendo tanta gente, habiendo tantas barcas, Dios se fijó en mí. Dios me vio y me prestó atención. Y automáticamente el siguiente versículo dice: Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara hacia el agua. Luego se sentó en la barca y desde allí le enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y Simón le contestó: Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron tanto, de tantos peces, que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Qué maravilloso que ha sido Dios conmigo, con mi familia, con mis futuras generaciones, que se fijó en mí y me dijo: echa la barca al río y escuchá lo que tengo para decirte. Y cuántas veces más hacia atrás me lo debe haber dicho o me lo debe haber querido enseñar, y yo, desobedeciendo su voz, desobedeciendo su orden, no tomé como importancia lo que me estaba tratando de decir. Me eligió entre una multitud, entre muchísimos, y se subió a mi barca y ahora me está enseñando, me está transmitiendo, me está hablando, me está comentando, no solamente con la palabra, me está comentando con hechos, me está mostrando todos los días lo maravilloso de su amor y lo maravilloso de su misericordia. Y hasta me ha dicho, inclusive acá, y me pasó el domingo pasado que me quedé sin aire: echa las redes, ve a buscar, anímate a seguir, anímate a dar el próximo paso, anímate a ayudar, anímate a hacer lo que tenés que hacer, para lo que te he preparado durante toda una vida, para lo que te he enseñado durante toda una vida. Solo falta decisión, solo falta aprender desde lo espiritual y ponerle un poquito más de pasión a ese corazón que de a poco se está transformando. Y es lo que quiero hacer. Quiero empezar a obedecer, quiero empezar a tirar esas redes. Y no solamente lo quiero hacer, sino que seguramente lo vengo haciendo, porque la palabra dice que se escuchó un grito y automáticamente otras barcas se tuvieron que acercar para seguir levantando todo lo que se cosechaba del río. Y yo no sé si algunos de ustedes lo han notado, pero mi familia sí lo nota.
los que están cerca mío, se notan las bendiciones que han llegado a mi vida. Desde el momento que yo acepté que Dios estuviera conmigo en la barca, que me acompañara, desde el momento que empecé a obedecer sus órdenes, desde el momento que yo empecé a tirar las redes al río, Dios me ha llenado de bendiciones. Y no solamente para mí, lo ha visto mi mamá, lo ha visto mi papá, lo han visto mis hermanos. Mis hermanos nunca tocaron una iglesia. Y mi hermana quiere traer a su nene de 1 año a bautizar aquí a casa del Padre. Mis papás se quieren casar conmigo aquí en casa del Padre. ¿Y saben por qué? Porque escucharon los gritos de mi corazón, de decir, yo obedecí, tiré las redes y hoy me encuentro con tantas bendiciones que necesito que se acerque más gente para compartir esas bendiciones que Dios me dio. Y seguramente me va a dar muchísimas bendiciones más. No sé qué tendrá preparado Dios para mí. Sinceramente no sé. Pero como cuando el hermano Guille me propuso si me animaba a dar una palabra y no lo dudé, tampoco dudo lo que va a venir. No lo dudo. Porque en aquel momento obedecí sin tener ningún respaldo y hoy tengo el respaldo del más grande. Hoy tengo el respaldo del Todopoderoso. Entonces no puedo dudar en obedecer. Y fíjense qué maravilloso y qué potente que es la palabra obediencia, que cuando Dios le entregó la palabra a nuestros pastores, la palabra profética, no sé si ustedes han prestado atención y han leído los primeros versículos de cada ítem de la palabra profética. Disculpen si me emociono, pero fíjense que en la palabra que Dios nos entregó al principio de año dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En el segundo punto dice: no necesitan pelear esta batalla, tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. El tercer punto dice: y le respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio en las naciones. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré. Y así podemos seguir con un montón de versículos más. Dios lo único que quiere es que lo obedezcamos, pero no una obediencia sometida como la obediencia que me tocó vivir antes de llegar a Él. Una obediencia basada en el amor, porque si yo entiendo, reconozco y creo que es lo más grande, que es lo más poderoso y que el amor que tiene por Él es infinito hacia mí, no tengo por qué no obedecer. Su hijo murió en la cruz, torturado, escupido, humillado, y lo hizo por nosotros, lo hizo por mí. Se entregó por mí para que yo pueda estar acá hoy compartiendo la palabra con ustedes. No sé cuál será su situación, no sé qué vendrá para más adelante, ni siquiera sé lo que vendrá para mí. Lo que sí, si ya probaron todo como probé yo hasta hace 1 año y medio atrás y no había forma de salir, si ya probaron que con la fuerza de uno no se pudo, que con el entendimiento de uno no se pudo, que con la soberbia, con la prepotencia, con altanería, con todo eso yo no pude salir, los invito a que den un paso de fe, a que intenten, aunque sea esto, obedecer, pero obedecer desde el amor, desde saber que hay alguien que siempre te va a estar cuidando, que hay alguien que siempre te va a estar proveyendo, que hay alguien que siempre va a estar un paso adelante tuyo preparando todo para que nada te falte, para que nada te pase. ¿Van a venir problemas? Seguramente. Pero si yo entiendo que en la obediencia voy a encontrar algo mejor, seguramente después de que salga de ese problema voy a tener herramientas mucho más fuertes para lo que sigue. Cuando se me vino la palabra obediencia a mi mente para poder empezar a transmitirle estos, de verdad me sentí confrontado, porque era como volver a retomar cosas que quizás me sirvieron y me trajeron hoy hasta acá,
pero que no estaba muy convencido de volver a vivir. Pero cuando empecé a hurgar, a preguntar y sobre todo a escuchar lo que Dios quería decirme, entendí que la obediencia que hoy debemos practicar es obediencia de amor, es obediencia de aceptar que hay algo mucho más grande. Lo último que tengo para agregar y para decir es simplemente repetir este hermoso versículo que dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas cremadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mucho mejor que el sacrificio. Yo los invito a que nos tomemos un ratito, a que dejemos de lado esa hombría poderosa que queremos demostrar, y que admitamos que hay alguien superior, que tenemos que doblar las rodillas. A mí no solo me dobló la rodilla, a mí me sacó afuera y me dejó sin aire, me hizo desesperar, y de esa manera me demostró que había alguien más fuerte que yo, pero no en el sentido de querer demostrarlo con fuerza, sino en el sentido de demostrar con ese sacudón que ya mi vida cambió, que ya no es más por fuerza, que ya no es más por bronca, que ya no es más por querer llevarse todo por delante. Hoy es obediencia por amor, porque confío en Él, porque sé que todo lo que Él me va a dar va a ser realmente bueno. Entonces los invito a que ahí donde están le pidamos que nos dé esa capacidad de distinguir y de discernir, de decir: acepto que sos lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, acepto que sos aquel todopoderoso que me va a proveer, inclusive hasta en los momentos difíciles, de cualquier tipo de herramienta para poder salir adelante, y que mi obediencia se va a basar más allá de concurrir a una reunión, a una célula, o más allá de compartir con mis queridos hermanos. Mi obediencia se va a basar en entregarte todo mi corazón, y que cada uno de mis actos estén confederados a ti, porque sé que todo lo que tú has propuesto para mí, sin lugar a dudas, va a ser mucho mejor y cada día más lleno de amor. Te doy gracias, papá, por este momento que hemos compartido. Espero que la palabra que hemos soltado, la palabra que tú me has permitido que comparta con mis hermanos, sea de bendición, que caiga en corazones enseñables, que caiga en personas que quieran realmente acercarse cada día más a ti. Te doy gracias, Señor, una vez más por todos los hermanos que has traído acá, y aún por los que no pudieron acercarse. Que esta palabra de obediencia hacia ti, que la importancia de obedecer sea desde el amor, sea desde la tranquilidad, de la paz, de saber que todo lo que tú planificas y tienes para nosotros siempre va a ser mejor. Te doy gracias también por los pastores, por los líderes, por esta hermosa iglesia que has plantado en este lugar maravilloso y que ha multiplicado en muchísimos lugares más. Y te pido que sigas cubriendo cada espacio de este lugar, y aún el fin de semana en la iluminadora, que te hagas presente en cada rincón de los lugares donde cada uno de estos hermanos vaya a participar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.